Decía que el Señor nos responde en cualquier necesidad porque nos ama. Decía, no como a nosotros nos gustaría, muchas veces, el Señor responde a su manera porque Él nos conoce mejor que nadie, ¿verdad? Y siempre provee para nuestras vidas aquello que nuestra vida necesita. Y yo espero que en esta mañana el mensaje de la palabra sea algo, no tanto que necesitemos a nivel personal, pero sí que necesitamos a nivel de iglesia, como iglesia. Porque hoy quisiera compartir un mensaje que va muy en la línea de lo que expresa la portada del boletín. No os la leáis ahora, leedla en casa si no habéis tenido oportunidad, pero va en la misma línea, en la misma dirección, y tiene que ver con una nueva etapa que como iglesia debiéramos emprender. Y para ello quisiera que tuviéramos una reflexión en esta mañana que arranca de dos textos bíblicos que vamos a leer y sobre los cuales vamos a reflexionar. El primero de ellos lo encontraréis en el capítulo 6 del Tratado de Hechos de los Apóstoles, y después el segundo texto estará en Efesios en el capítulo 4. Mirad un recorrido por los primeros capítulos de este Tratado de Hechos de los Apóstoles. Nos muestra los primeros problemas con los que la Iglesia tuvo que enfrentarse justamente nada más nacer, nada más arrancar en sus inicios, ya tuvo que hacer frente a grandes problemas, a grandes desafíos. Fijaos que en los dos primeros capítulos se nos muestra cómo se sucede ese paso tan importante en la época del cristianismo en la que Jesús es ascendido a los cielos, pero deja para la tarea de la Iglesia, deja la presencia del Espíritu Santo para que la Iglesia pueda llevar a cabo, diríamos, esa tarea. Y a partir de ahí, desde el mismo momento en que arranca la tarea, vemos ya los primeros problemas. De hecho, en el capítulo 4 ya empezamos a ver los primeros brotes de persecución en la figura de los apóstoles, de Pedro y de Juan, a los cuales se les amenaza para que no prediquen ese evangelio que habían recibido de parte de Jesús. Y es curioso como ese Pedro que tal vez días atrás estaba temblando de miedo y que se escondía, es un Pedro distinto, que no le asustan ni las amenazas de muerte ni nada. Y a pesar de que son advertidos y amenazados, con todo, ellos no dejan de hacer la tarea y siguen anunciando y predicando el Evangelio. Esta es la primera adversidad, el primer peligro al que se enfrentó la Iglesia. Lo vemos tanto en el capítulo 4 como en el capítulo 5, como en el capítulo 7, en los que vemos que Pedro y Juan nuevamente son detenidos, nuevamente son encarcelados, son azotados, son amenazados, pero con todo siguen sin asustarse y siguen proclamando las buenas noticias de salvación. Resultado, mucha gente hambrienta y deseosa de escuchar ese mensaje de salvación, abraza el Evangelio de Jesucristo. En el capítulo 7 se describe el papel de Esteban, primer mártir, primera persona que es asesinada precisamente por predicar el Evangelio. Pero no es el único problema al que se enfrenta. En el capítulo 5 encontramos el primer caso de corrupción dentro de la propia Iglesia. Un matrimonio que finge piedad, que finge solidaridad, que finge compromiso, que quiere dar una imagen, pero vive otra cosa muy distinta. Y engaña o trata de engañar a los apóstoles, aparentando que dan una cosa que después no es. Y ahí la Iglesia recibe una lección brutal, porque este matrimonio fallece a los pocos momentos de haber cometido ese acto de corrupción. Ahí la Iglesia se llena de temor. Temor porque
el cometido al que es llamada la Iglesia no es cualquier cometido y no se puede realizar de cualquier manera. Y Dios no va a permitir que se lleve adelante de cualquier forma. Pero además se encuentra la Iglesia con otro serio problema, este más sutil que los dos anteriores, pero un problema que podría haber, de alguna manera, de no haberse enfrentado bien, podía haber tenido consecuencias terribles. Y lo encontramos en el capítulo 6 de Hechos. A partir del versículo 1. Dice este texto de la palabra: en aquel tiempo, como el número de los creyentes iba aumentando, los de habla griega comenzaron a quejarse de los de habla hebrea, diciendo que las viudas griegas no eran bien atendidas en la distribución diaria de auxilios. Los 12 apóstoles reunieron a todos los creyentes y les dijeron: no está bien que nosotros dejemos de anunciar el mensaje de Dios para dedicarnos a la administración. Por eso, hermanos, buscad entre vosotros 7 hombres de confianza, entendidos y llenos del Espíritu Santo, para que les encarguemos estos trabajos. Nosotros seguiremos orando y proclamando el mensaje de Dios. Todos estuvieron de acuerdo y escogieron a Esteban, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, y a Felipe, y a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Pármenas, a Nicolás, uno de Antioquía, que antes se había convertido al judaísmo, y luego los presentaron a los apóstoles, que oraron y les impusieron las manos. El mensaje de Dios iba extendiéndose y el número de los creyentes aumentaba mucho en Jerusalén. Incluso sacerdotes judíos aceptaban la fe. Como digo, este problema con el que se encontró la Iglesia es más sutil que los otros, pero habría tenido unas consecuencias terribles de no haberlo enfrentado bien. Porque, como leemos en el texto, se había suscitado un problema, y un problema que ya generaba tensiones dentro de la Iglesia. Imaginaos, en poco tiempo la Iglesia había crecido muchísimo, muchísimo. Miles de personas estaban allí y se congregaban, y ya habían establecido un sistema de ayuda para las viudas. Sabéis que en aquella época no existía ni seguridad social ni amparo ninguno, y las mujeres que quedaban viudas estaban condenadas a la mendicidad. Pero la Iglesia establece un sistema de ayuda para las viudas, para los huérfanos, y una distribución. Pero claro, empezaron a observar que las viudas de aquellos que procedían de ámbito judío estaban mucho mejor atendidas que las que procedían de ámbito griego. Y hubo queja de parte de los creyentes griegos. Y esto podía haber supuesto un conflicto tremendo. Pero ¿sabéis? El verdadero problema, o el problema más fuerte que ahí se planteaba, no era tanto el conflicto interno o la lucha que habría supuesto o una primera división o brote de división en la iglesia de Jerusalén. No, no, no. ¿Sabéis cuál habría sido el mayor problema? Que de pronto los apóstoles hubieran resuelto hacer frente ellos mismos a ese problema. Y haberse apartado de la tarea para la cual habían sido llamadas, que era la oración y el anuncio, la proclamación de la palabra. Así que ellos mismos dijeron: mira, no está bien que nosotros... Y no era por un tema de rebajarse, no era un tema de decir, a nosotros dejadnos que estamos ocupándonos en cosas mucho más importantes. No era eso. Ellos tenían un llamado concreto de Dios y se habrían distraído de ese llamado, de haber decidido hacer frente a esa situación que era muy problemática. Y fijad hasta qué punto tomaron una sabia decisión, que ni siquiera ellos quisieron ser parte de la decisión, sino que les dijeron a la propia iglesia: mira, escoged vosotros, de entre vosotros, escogedlos. Y ellos se dedicaron a lo suyo. Y cuando ya decidieron a quiénes escoger, y curiosamente, fijaos, los 7 hermanos tenían nombre griego.
Es decir, aquellos que más se habían quejado, pues fueron los que, de alguna manera, pusieron, no estuvieron diciendo, no, vamos a escoger mitad y mitad de los griegos, mitad de los judíos. No, eligieron libremente y la mayoría, los 7, venían de procedencia griega, por sus nombres. Los escogieron y lo único que hicieron los apóstoles fue imponerles las manos, orar por ellos, para que el Señor les capacitara para la tarea que iban a realizar. Y esa sabia decisión hizo que la Iglesia siguiera creciendo y no parara de crecer en aquellos momentos. Mirad, este problema que se planteó no es un problema que puntualmente se mencionara ahí en Hechos y después ya que quedara ya un poco para el recuerdo. No, es un tema que volvía nuevamente a repetirse en distintos lugares, en Roma, en Éfeso, en Corinto. En las distintas iglesias volvía nuevamente a plantearse de distintas maneras, pero el mismo problema. De hecho, Pablo aborda este tema en el capítulo 12 de su carta a los romanos. Lo aborda también en su primera carta a los corintios. Pero si hay un texto en el cual me quisiera detener en esta mañana, y relacionado con este tema, es el de Efesios en el capítulo 4, porque es muy ilustrativo de esta misma situación, que ya digo, podría tener un origen distinto. Tal vez en aquellas iglesias no había un problema entre las viudas de un lado y de otro, eran otros problemas. Pero Pablo lo vuelve a abordar y lo aborda de manera más detenida. Me gustaría que buscáramos en Efesios en el capítulo 4 y también a partir del versículo 1. Dice así este texto: por eso yo, preso por la causa del Señor, os ruego que os portéis como deben hacerlo quienes han sido llamados por Dios, como lo fuisteis vosotros. Sed humildes y amables, tened paciencia y soportaos unos a otros con amor. Procurad manteneros siempre unidos con la ayuda del Espíritu Santo y por medio de la paz que ya os une. Hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como una sola es la esperanza a la que Dios os ha llamado. Hay un solo Señor, una sola fe y un solo bautismo. Hay un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, actúa por medio de todos y está en todos. Pero cada uno de nosotros hemos recibido los dones de que Cristo nos ha querido dar. Por eso la Escritura dice, subió al cielo llevando consigo a los cautivos y dio dones a los hombres. ¿Y qué quiere decir eso de que subió? Pues quiere decir que primero bajó a lo más profundo de la tierra. El que bajó es el mismo que también subió a lo más alto del cielo para llenarlo todo con su presencia. Y él mismo concedió a unos ser apóstoles y a otros ser profetas, a otros anunciar el evangelio y a otros ser pastores y maestros. Así preparó a los suyos para un acto de servicio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a estar unidos en la fe y en el conocimiento del Hijo de Dios. De ese modo, alcanzaremos la edad y el desarrollo que corresponden a la plena madurez de Cristo. Ya no seremos como niños que cambian fácilmente de parecer y son arrastrados por el viento de cualquiera nueva enseñanza, hasta dejarse engañar por gente astuta que anda por caminos equivocados. Antes bien, diciendo la verdad con amor, debemos crecer en todo hacia Cristo, que es la cabeza del cuerpo. Y por Cristo el cuerpo entero se ajusta y se liga bien mediante la unión de todas sus partes. Y cuando cada parte funciona bien, todo el cuerpo va creciendo y edificándose en amor. Hasta aquí, hermanos, este texto de la palabra. Como digo, nuevamente aquí Pablo aborda este problema que podía suscitarse del hecho de estar haciendo la tarea que no le corresponde hacer a cada uno, sino más bien centrarse en aquella tarea a la cual cada uno de nosotros somos llamados.
Y en este texto, Pablo, yo diría que aborda o que podemos desglosar el texto en tres partes. En la primera de ellas, Pablo se centra en un aspecto importantísimo, vital, yo diría que esencial a tener en cuenta para después llegar a los dos siguientes. Nos habla de la cualidad, de la calidad espiritual que todo creyente tiene que tener. Por eso habla de andar dignamente, conforme a la vocación del llamamiento que cada uno hemos recibido. Por eso habla de andar en humildad, de ser mansos, de soportarnos en amor los unos a los otros. Habla de la calidad espiritual que el cuerpo tiene que tener, porque sin esa calidad espiritual el cuerpo no va a poder desarrollar la tarea a la cual ha sido llamada a desarrollar. Y refleja también en ella, en esta primera parte, algo muy importante, que es la unidad. Esa cualidad espiritual que hemos de tener como iglesia, o que la iglesia a la cual iba dirigido este texto debía tener, debía desembocar en ese espíritu de unidad, por el cual tenían que estar luchando y trabajando, porque la unidad no se produce de manera automática. La unidad es algo que hay que construir, que hay que trabajar. Y por eso enfatiza tanto un solo Señor, una sola fe, una sola esperanza, un solo bautismo, uno, 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 uno. Y que seamos uno delante de Dios en esa unidad de fe. Por eso es tan importante este énfasis primero al cual hace referencia Pablo. El segundo énfasis que hace no es menos importante. Es una aclaración que cuando se entiende y se acepta, soluciona muchos problemas. Porque mirad, uno de los problemas que se daba, no solo en la iglesia de Roma, sino sobre todo en la iglesia de Corinto, y que se ha dado a lo largo de la historia en muchas iglesias, era el tema del ejercicio de los dones en la iglesia. En Corinto tenían un verdadero problema y se peleaban por a ver quién tenía los mejores dones, como si fuera algo que ellos pudieran comprar o adquirir. Y aquí lo deja muy claro. Haciendo referencia al Salmo 68, habla como aquel rey que conquista a los cautivos. En el Salmo 68 dice, y requirió dones de los hombres. Pero aquí dice, y dio dones a los hombres. Hay una diferencia. El Señor Jesús, que nos ha rescatado de la cautividad, es el mismo que nos da los dones a cada uno de nosotros. Los dones no es algo que nosotros podamos alcanzar por un esfuerzo personal. No es algo que yo me empeño en tener el don de maestro y lo tengo. O me empeño en tener el don del servicio y lo tengo. O el don de la hospitalidad y lo tengo. No. Es algo que Dios da. Que Dios da. Por lo tanto, le decía con esto a esta iglesia algo muy importante. No establezcáis una competencia entre vosotros para ver quién tiene los mejores dones. Los dones son un regalo que Dios da. Y los da conforme Él quiere darlos. Y no podemos ni debemos en absoluto cuestionárselo al Señor. Y el tercer bloque tiene que ver con la diversidad de esos dones. A unos se les dio el don de profecía, al otro don de maestros, a otros pastores, a otros evangelistas, a otros, como indica en otros textos bíblicos. Diferentes dones con un solo propósito, la edificación del cuerpo. Diversidad de dones con una finalidad. Dice, y a unos los constituyó apóstoles, a otros profetas y maestros, a fin de capacitar, a fin de preparar a los santos para el cumplimiento del ministerio. Esto es algo también realmente importante, porque a veces en las iglesias se malentiende esto, hasta tal punto que se piensa que, bueno, estos que la iglesia elige son los que han de trabajar. El pastor y los responsables de las áreas. Estos son los que están llamados a trabajar.
Y no, aquí está bien claro. Se da los dones para capacitar a los santos. ¿Y los santos quiénes son? Toda la iglesia, toda la iglesia. Y cada uno que componemos la iglesia, conforme al llamamiento que el Señor nos hace y los dones que el Señor nos da, nos arremangamos y nos ponemos a trabajar. Es toda la iglesia la que está llamada a trabajar. Es toda la iglesia la que está llamada a ejercer dones. Y todos tenemos dones, todos. Y si no has descubierto tu don o los dones que el Señor te ha dado, más vale que lo hagas, porque eres responsable de lo que el Señor ha puesto en tus manos. Pablo estableció en este texto unos principios muy importantes para el desarrollo de las iglesias. Velar por la unidad, reconocer el papel de Jesús, teniendo en cuenta esa importancia del protagonismo de Jesús en la vida de su iglesia y utilizar todo el potencial de los dones dados por Dios. Mirad, el que la iglesia entendiera esos conceptos fue fundamental para que el Evangelio se difundiera por toda Asia Menor y se propagara de una manera tremenda, tremenda. Mirad, si la iglesia de aquel entonces hubiera dicho, no, esto lo dejamos en las manos de los profesionales. Los apóstoles, que estos sí que han tenido una buena preparación, estuvieron con el Maestro, estuvieron con Jesús. Nosotros, al fin y al cabo, hemos escuchado lo que ellos nos dicen, pero ellos que hagan el trabajo y nosotros les seguiremos a donde ellos vayan. Se habría frustrado el crecimiento. Pero la iglesia lo entendió. Y a veces, personas que simplemente tenían un oficio, como curtidores de piel o como teñidores de ropa, se desplazaban de un lugar a otro y llevaban consigo el Evangelio. Es como si hoy cualquiera de vosotros, por motivos de trabajo, se traslada a otro lugar. Y se traslada a un lugar donde no hay testimonio. ¿Qué hace? ¿Se espera que venga un pastor, que venga un profesional? No. ¿Qué hace? Empieza a hablar a sus vecinos de lo que el Señor ha hecho en su vida. Eso fue lo que hicieron los primeros creyentes. Y por eso la obra fue extendiéndose, el Evangelio se fue extendiendo. Mirad, los problemas que se presentaron en la iglesia del pasado son los problemas que también en el siglo XXI enfrenta la iglesia. Dependiendo del lugar donde está ubicada cada una de las iglesias locales, va a enfrentar un tipo de problema u otros. ¿Qué problema sufrió la iglesia de aquella época cuando estábamos leyendo en Hechos? ¿De qué problema hablábamos? Persecución. ¿Hay iglesias que están perseguidas hoy día? ¿Los hay? Por supuesto que las hay. Escuchábamos cifras aterradoras de hombres y mujeres que han abrazado la fe cristiana en contextos muy hostiles y que fallecieron el pasado año. No fallecieron de muerte natural. Los asesinaron, los mataron. Sigue habiendo una iglesia perseguida en nuestros días. Pero tal vez este no sea nuestro problema directo que tengamos. Nosotros aquí no estamos siendo perseguidos. ¿Significa eso que no tenemos problemas? No. Significa que tal vez los problemas son más sutiles, pero los seguimos teniendo. Como el problema sutil que tuvieron en la iglesia primitiva y que tuvieron que resolver, pero también lo tenemos. Tal vez en nuestros días no existe un problema de persecución aquí en nuestro contexto. Ayer, cuando tuvimos el almuerzo de hombres, escuchamos el testimonio de Jacinto y él nos hablaba, ¿verdad?, de lo difícil que fue en la época en la que él era un chaval y que la iglesia empezaba a surgir en Binéfar, lo difícil que fue en un contexto de guerra civil, en un contexto de posguerra, en un contexto de persecución. Qué difícil era proclamar la fe y uno se jugaba la vida, pero con todo, la iglesia crecía y crecía y crecía. No es este el problema actual, pero como digo, puede ser mucho más sutil, porque tal vez nuestro problema tenga que ver más con una falta de compromiso. Tal vez nuestro problema tiene que ver más con un relajamiento. Tal vez nuestro problema tenga que ver
con indiferencia. Porque, hermanos, cuando yo pienso a lo que ha sido llamada la Iglesia y pienso todo lo que hay a nuestro alrededor, tanto la realidad inmediata como la realidad que queda más lejana, pero sepamos que vivimos en un mundo globalizado y sabemos muchas de las cosas que están aconteciendo, no nos podemos inhibir, no nos podemos encoger de hombros y decir, bueno, ya sonará la flauta por algún lado. No, la Iglesia, como Iglesia, estamos llamados a realizar una gran tarea, porque hay muchas necesidades a nuestro alrededor y podemos mirar para otro lado, que tal vez pueda ser un problema. Porque, como digo, puede ser más sutil, pero la falta de compromiso, el conformismo, la indiferencia, puede que sea un terrible problema para la Iglesia de nuestros días. Y puede que sea un terrible problema para nuestra Iglesia. Creo que hemos de tomar muy buena nota de este texto de Efesios que hemos leído y los énfasis que en él se expresan. Cualquiera de las iglesias en la actualidad, y la nuestra no está exenta, debe o debemos valorar cada uno de estos énfasis que este texto hacía. Mirad, la unidad constantemente es puesta en riesgo. Una iglesia, sea esta o sea cualquier otra, es un milagro de unidad. Creo que no hay colectivo humano, y en nuestro caso como iglesia, colectivo humano y espiritual, no hay colectivo humano más heterogéneo que una iglesia. El otro día nos reuníamos en una casa, un grupo de 8 personas y habían 6 nacionalidades. En nuestra iglesia, cuando hemos hecho un llamamiento para que pasaran adelante todas las personas de distintos países, hemos visto aquí más de una veintena de países representados. La iglesia es un cuerpo heterogéneo, distintas procedencias, distintas culturas, distintos estratos sociales, distintas mentalidades, maneras de pensar, maneras de ver las cosas. Y que podamos caminar en unidad, hermanos, eso es un milagro. Eso solo lo puede hacer el Señor. Pero la unidad de la iglesia siempre está siendo amenazada. Siempre. Porque el enemigo anda mirando a quién devorar. Y anda buscando presas. Y si algún día caes en las redes del enemigo, te convertirás en una de esas personas que anda sembrando murmuración por ahí. Porque la murmuración trae división. La crítica destructiva trae división. Por eso se nos dice que trabajemos por construir esa unidad. Porque la unidad no se produce de manera automática o de manera sin más. No. Es el resultado del esfuerzo de cada uno de nosotros. Si yo trabajo por construir la unidad, si tú trabajas por construir unidad, si el otro hermano trabaja por construir unidad, al final nos sentiremos parte los unos de los otros. Y eso no significa que acabemos todos pensando igual. No. No significa que todos vamos a tener la misma perspectiva de las cosas. No. Unidad no es uniformidad. No es sinónimo de uniformidad. Unidad en la diversidad. Y es muy importante. Para que esa unidad se dé, hermanos, hemos de andar en humildad. Hemos de aprender a caminar soportándonos los unos a los otros, que a veces no es fácil, ¿verdad que no? Que vemos a algunos hermanos y digo, oh, pues no me cuesta a mí de aguantar este hermano, que se hace de pesado. Que todos tenemos nuestras cosas. ¿O hay aquí alguien que sea perfecto? No. Soportándonos en amor los unos a los otros. No te consideres mejor que otros. Porque tú eres fuerte en unas cosas y débil en otras. Yo soy fuerte en unas cosas y débil en otras. Pero hemos de aprender a caminar en humildad, soportándonos en amor y procurando construir esa unidad. Como os decía antes, ese segundo aspecto que aborda el apóstol Pablo
también es muy importante a tener en cuenta. Mirad, vivimos en una sociedad muy competitiva, ¿eh? Y a veces, si para estar en un puesto le tienes que pisar el cuello al otro, lo haces y ya está. Porque al fin y al cabo, esto nos lo enseña la naturaleza, el grande se come al pequeño. ¿Es esto lo que enseña el Evangelio? No. Y por esto, en relación a los dones, no tenemos que caer tampoco en una especie de competencia. Y a veces uno, bueno, sin ocupar un lugar de responsabilidad, le dice al que tiene la responsabilidad cómo lo tiene que hacer. Bueno, tú tienes que hacerlo de esta manera. Bueno, ponte y hazlo tú. No, 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 no. Tú sigue haciéndolo, pero hazlo de esta manera. No. No. Hemos de ir haciendo las cosas cada uno en el lugar que Dios nos ha colocado y hacerlo con humildad, hacerlo con constancia, hacerlo con un espíritu de búsqueda tremendo. Porque este segundo aspecto a lo que nos debe de conducir es a la búsqueda de la presencia de Dios. Señor, tú me has regalado estos dones, enséñame a usarlos. Enséñame a usarlos para edificar el cuerpo. Y algunos, hermanos, estamos llamados a desarrollar una serie de tareas, de actividades, de ministerios en la iglesia que tienen que ver con la capacitación de otros hermanos, porque como decía antes, al final todos estamos llamados. Y mirad, como os decía, a veces podemos establecer una especie de competencias como si nosotros pudiéramos escoger el lugar. Yo no escogí ser pastor, hermanos, no lo escogí. De hecho, estuve rehuyendo de eso. Pero el Señor me habló claramente. Y me dijo, ¿te guste o no? Esto es lo que quiero para ti. Y el Señor, al que llama, capacita. Y a cada uno de nosotros, cuando nos llama para algo concreto, nos capacita para esa tarea. Y mirad, no hay tareas más importantes, menos importantes. Todo aquello que ayuda a la edificación del cuerpo es importante. Por eso Pablo lo expresa con la analogía del cuerpo humano. El ojo juega un papel importante. Los oídos juegan un papel importante. Pero ¿y el riñón, que no se ve? ¿Lo pequeño que es? Los riñones. Todo juega un papel. Hasta las cejas juegan un papel. Y todo es importante porque contribuye al buen funcionamiento del cuerpo. Y no lo elegimos. Es el Señor el que lo hace. Pero insisto, no es una cuestión de grados. Ah, el pastor, por encima de todos. No, no es eso. Mirad, es muy curioso. Si uno va al original griego, en el idioma en el que se escribió pues, la mayor parte del Nuevo Testamento, se dará cuenta que en este texto que hemos leído de Hechos de los Apóstoles, se utiliza el término diaconía tanto para el ministerio significa diaconía, servicio, ministerio de la oración y la palabra, que era lo que hacían los apóstoles, es el mismo término que se utiliza para servir a las mesas, es decir, tarea de administración. Porque no está el ministerio con mayúsculas, ministerio pastoral, y el resto ministerio con minúsculas o diaconías. No. Existe el concepto ministerio, punto. Ministerio, que significa servicio. Y después viene lo que de alguna forma define ese servicio. Ministerio de la palabra, ministerio de atención a las mesas, ministerio de evangelización, ministerio de acción social, ministerio de lo que queráis. Y Jesús lo dijo muy claramente, el que quiera ser el mayor, sea el menor entre vosotros. Por eso es importantísimo tener esto en cuenta. Pero por último, resaltar en esta mañana lo que es una necesidad ya en este momento presente para nuestra iglesia. La necesidad de empezar a ser una iglesia movilizada. Una iglesia en la cual todos y cada uno de sus miembros descubren sus dones, desarrollan sus dones y ejercen sus dones. Porque en la iglesia no debe de haber paro. No.
cada miembro desarrolla su función en el cuerpo. Y mirad, el problema que se da en la actualidad en algunas iglesias es que, o bien porque hay perfiles de pastores muy controladores y tiene que pasar por su filtro todas las cosas, hace que al final el pastor sea el hombre orquesta, el que lo lleva todo adelante, y que cuando él falta, los miembros no saben qué hacer. Culpa del pastor, que cree que su tarea es controlarlo todo. Pero otras veces lo que se puede producir es un perfil de iglesia que busca en su pastor el hombre orquesta y espera que su pastor sea un buen administrador de la iglesia, porque para eso está al frente de la iglesia, que sea un buen administrador, que además sea un buen capacitador para todas las áreas, que además sea el primero en salir a evangelizar, pero además que sea el que esté dando clases en la escuela dominical, porque también debe de ser maestro. Y además debe estar capacitado para mediar en los conflictos entre los hermanos y ser un buen consejero para todas las situaciones que requiera cualquiera de los hermanos o cualquiera de las familias. Pero eso sí, que no descuide la visitación, porque es muy importante visitar a los miembros en sus necesidades, y además que se convierta en rescatador de situaciones de conflicto, rescatador de situaciones casi imposibles de rescatar, pero que además predique muy bien, que tenga tiempo para predicar muy bien y que cuando cada uno salga de aquí, de este lugar, diga, olé, chapó, qué predicación más buena, pero que a su vez también tenga tiempo para la oración, porque tiene que ser un hombre de Dios y tiene que dedicar mucho tiempo para la oración. Y además, con una familia modélica, que no se le pueda encontrar un pero. Y hermanos, nos conduce a otro problema, que es el problema que supieron resolver muy bien los apóstoles. No es justo, no es bueno, no es conveniente que yo abandone el ministerio de la oración y la palabra para dedicarme a las mesas. No por orgullo, sino porque cada uno tenemos que desarrollar la tarea a la cual el Señor nos ha llamado. Esta mañana, cuando estaba colocando unos carteles, vino uno de los jóvenes y me dice, eso no lo tendrías que estar haciendo tú. Y digo, claro que no. Digo, ven y acábalo tú. Pero es verdad, hermanos. Y yo hasta el presente he estado haciendo muchas cosas que no tendría que estar haciendo. Pero no por nada a mí no se me caen los anillos de hacer cualquier cosa, de limpiar, de hacer reparaciones, de hacer lo que sea. Pero creo, hermanos, que es hora de que el cuerpo se ponga en marcha. Es hora de que cada uno de nosotros ocupemos nuestro lugar, porque hay mucha tarea que realizar. Y si lo que esperamos es que la haga el pastor o los responsables elegidos por la iglesia, seguiremos siendo una iglesia nada significativa para la sociedad que nos rodea. Pero si nos ponemos todos manos a la obra, con un espíritu de unidad, ocupando cada uno el lugar que le corresponde, puede ser una iglesia que, como se decía en aquella época, andan trastornando el mundo, que no deja indiferente, porque está dispuesta a hacer aquello que el Señor ha puesto en sus manos. Mirad, el resultado puede ser el mismo que leemos en Hechos de los Apóstoles. Y la iglesia crecía y se multiplicaba en aquellos días. Pero esto se lo dejamos al Señor. Eso no es nuestra preocupación, nuestra tarea. Nosotros hagamos la parte que nos corresponda, porque es Dios el que da el crecimiento. Pero nosotros hagamos lo que nos corresponde hacer. Mirad, hemos elaborado una serie de folletos, aquí los tenéis, de las distintas áreas de nuestra iglesia: evangelización, educación, comunión o comunidad, acción social, adoración, administración. Y dentro de cada folleto hay una cantidad tremenda de tareas
de responsabilidades que están llamadas a ser asumidas por aquellas personas para las cuales Dios ha dado los dones. Yo en esta mañana lo que quiero pedir es que los responsables de estas áreas, los que están aquí, porque hay alguno, como el caso de Ramón Sebastián, que como decía estaba en el hospital, los responsables que estéis aquí en esta mañana, cuando acabe el culto, salgáis y a la mano izquierda hay una mesa donde estarán expuestos todos estos folletos. Y a todos vosotros quiero decir, si intuís por dónde van vuestros dones, por un área concreta o varias áreas, tomad un folleto o varios. Informaos. Leedlo con detenimiento, todo el folleto. No vayáis únicamente a la parte de la derecha donde están todas las tareas a realizar. No, leeros previamente todo lo demás. Pero si identificáis que vuestros dones están ubicados en esas áreas, rellenadlo, entregadlo en el punto de información y ya, en un momento dado, cada responsable se pondrá en contacto con cada uno para ver de qué manera poder incorporar al servicio de la Iglesia sus dones y ministerios. Quiero dejar claro algo muy importante, hermanos, que también a veces perdemos de vista. Estos dones que el Señor ha dado para edificar a su Iglesia no son dones para edificar un templo. ¿Entendéis? Los dones que el Señor nos ha dado pueden ser usados aquí en este recinto o pueden ser utilizados fuera. Pueden ser utilizados a nivel colectivo o simplemente a nivel individual. Porque cuando el Señor te coloca en un trabajo, te ha dado dones para ese trabajo. Y a lo mejor dices, sí, pero es un trabajo secular. Conságralo al Señor. Ofréceselo al Señor. Y a través de tu trabajo, y tu ética en el trabajo, y tu testimonio en el trabajo, glorifica a Dios porque esa es la parte que te corresponde dentro del cuerpo. Como digo, hermanos, hay muchas necesidades a nuestro alrededor. Y no estamos llamados para mirar a otro lado, no estamos llamados para mirar a otros lugares. No, estamos llamados para asumir la tarea que como Iglesia se nos ha dado. Mirad, llevo semanas reflexionando sobre todo el tema de los refugiados. Y sí, nos quejamos de los gobiernos y decimos, es que Europa está ciega, mira para otro lado, no es capaz de hacer frente a este problema. Y descargamos en Europa y en los gobiernos. ¿Es que la Iglesia no puede hacer nada? ¿Es que necesita el permiso de los gobiernos? Pedro y Juan desafiaron al propio gobierno, porque el gobierno religioso de la época le decía, no, no prediques, no hables. Y a lo mejor a nosotros nos dice, no, no vayas. Pero hermanos, como Pedro y Juan dijeron, considerad vosotros qué es más importante, si obedecer a Dios o más bien obedecer a los hombres, porque nosotros vamos a obedecer a Dios. Y hay mucha tarea para la cual necesitamos la sabiduría del Señor. Pero si nos ponemos en sus manos, el Señor nos dará luz y con el esfuerzo de todos y cada uno de los que componemos su Iglesia, llevaremos adelante el propósito que el Señor pone en nuestras manos. Se acerca ese día en el cual, como digo en la portada del boletín, podamos decir, soltad amarras, porque es momento de partir, pescar y hacer la voluntad del Señor. Amén. Que el Señor nos ayude.